Ronald Heifetz, que yo quisiera atarlo un poquito a nuestra experiencia cristiana y al modelo de liderazgo o a ciertas claves que Jesús nos deja, además de como Hijo de Dios y Salvador, también como líder, en un sentido muy práctico incluso. Tipos de problemas en la vida. Una cosa es ir donde un médico que te diga, bueno, tienes apendicitis, la solución para la apendicitis es que mañana, si es que no está tan grave, mañana o si ya estás grave, ahorita mismo nos vamos al quirófano y te opero. Ese es un problema técnico. Yo necesito un experto, un buen médico que sabe hacer el procedimiento, me meto en el quirófano, salgo solucionado. Pero hay otro tipo de problemas en la vida que este profesor Heifetz le llama problemas adaptativos, que es ir y decir, oiga, doctor, tengo estos dolores, usted tiene un problema del corazón y si usted no cambia su estilo de vida, va a tener problemas severos cardíacos y probablemente se va a morir. El médico no puede ir ahí y simplemente meterte un quirófano y curarte. Lo que requiere ese problema es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento, donde no existe una solución técnica, o la solución técnica es clara, a ver si tú haces A, B, C, vas a mejorar tu estilo de vida. Pero llegar ahí ya no es tan sencillo. Y este segundo tipo de problemas, cuando ocurren en una sociedad, son los que demandan liderazgo. Pensemos en un problema a nivel mundial. Hoy tenemos alimentos suficientes para darle de comer a toda la población. Entonces, ¿por qué hay hambre en el mundo? El problema no es técnico. O sea, uno puede idear 1000 soluciones técnicas para resolver eso. El problema es que para que todo el mundo tenga que comer habría que cambiar una serie de mentalidades, dinámicas políticas, dinámicas sociales, que generen comportamientos para que se arregle esa situación. ¿Cómo resolvemos el problema de la seguridad en el Ecuador? A veces la gente espera que alguien venga así con una ecuación y diga, esta es la solución mágica. No existe solución mágica. Es un problema que demanda liderazgo, que demanda cambiar una serie de dinámicas sociales, entre esos tener mano dura contra la delincuencia, entre esos darle una oportunidad a muchos chicos que hoy solo ven como única ruta en la vida meterse en el crimen. Cambiar estereotipos que generan que hoy muchos chicos crean que lo más chévere ya no es ser astronauta, como por ahí leí alguien decía, creo que la ministra de Educación, lo más chévere no es ser astronauta, sino ser narco. ¿Cómo uno cambia eso? No es que me tome una pastillita y eso cambió de la noche a la mañana, eso demanda liderazgo. Debes entender qué tipo de problemas requieren liderazgo y por eso el liderazgo es más que comandar. El liderazgo es más que autoridad. Porque por eso nosotros a veces decimos, ay, ese presidente ahí, no voy a decir nombres para que nadie se resiente. Ese es presidente, pero ese no es líder. ¿Qué queremos decir cuando expresamos, y que creo que todos con algún presidente, iba a decir de su preferencia, pero al revés, pues probablemente que no es de su preferencia, puede haber opinado algo así? ¿Qué estamos queriendo decir? Ese tiene autoridad, pero no es líder. Estamos distinguiendo ahí, una cosa es tener autoridad y otra cosa es ejercer liderazgo. Y ahí, aunque uno puede tener millones de definiciones sobre esto, yo quiero plantear una idea muy sencilla. Es que un líder es un soñador práctico, que es capaz de influir a los demás para cambiar la realidad. Soñador práctico porque un líder es alguien que tiene un sueño, es alguien que dice, yo quiero un Ecuador seguro. Pero no basta con tener esa visión, que es importante, es el primer paso. San Agustín decía, corres bien pero fuera del camino, diciendo a veces uno se desgasta, pero a lo mejor pues si yo corro fuera del camino y otro camina despacito, pero sabe dónde va, caminando despacio me va a ganar, va a llegar a la meta antes que yo. Y Séneca también decía, no hay viento bueno para quien no sabe a dónde va. Entonces lo primerito es tener una visión clara. Un líder es alguien que sabe a dónde quiere ir.
Pero un líder que solo tiene un sueño es un simple soñador. Nada más. El líder necesita otra cosa, necesita tener los pies puestos en la tierra, entender la realidad en la que está, para saber cómo va a influir y movilizar a la gente para ir del punto A este punto B donde quiere llegar. Ya me gusta ver esto mirando al líder como alguien que acorta la distancia entre la realidad y los sueños. O sea, un líder es alguien que es capaz de decir, este sueño queremos llegar acá y es inalcanzable, a lo mejor no lo voy a alcanzar, pero ejerciendo liderazgo voy a hacer que si el sueño está aquí y yo estoy acá, bueno, vamos a terminar aquí, vamos a acercarnos. Creo que hoy el mundo y el Ecuador tienen una crisis terrible de liderazgo. Tenemos muchos expertos, si uno va a la televisión o al internet, hay recetas para todo. Cómo terminar a nivel mundial, cómo acabar la pobreza, cómo solucionar Venezuela, cómo hacer que Putin salga de Ucrania. Aquí diagnósticos es lo que más hay. Pero los problemas de liderazgo, así como el doctor no va a curar del corazón a alguien que no quiere dejar de comer lo que no debería, los problemas que demandan liderazgo no se solucionan con recetas. Se soluciona influyendo en el comportamiento de la gente. Es una dinámica muy humana. En el Ecuador, expertos en seguridad, en diagnosticar los problemas de la economía del país, también hay hartísimos. El gran desafío es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y esa parte no es sencilla. Y ahí quería entrar un poco a ciertas claves que la vida de Jesús nos da sobre cómo ejercer el liderazgo. Primero, el liderazgo siempre se da en situaciones de incertidumbre. Cuando todo el mundo sabe qué hay que hacer, no se necesita un líder. O sea, justamente las situaciones que demandan liderazgo son estos problemas para los que nadie tiene una respuesta clara del cómo. Y eso significa que el liderazgo es un arte de improvisación también. Y con esto no digo que el líder sea un improvisado. Pero el líder sí lo que hace es decir, a ver, quiero ir hasta allá, ahorita voy a dar el paso A, pero no sé pues cuál va a ser la reacción a eso. Y puedo tener un plan, pero lo más seguro es que ese plan va a cambiar por completo, porque la realidad es compleja. Eisenhower decía, los planes no sirven para nada, pero planificar es todo. Es decir, hay que hacer el ejercicio de saber hacia dónde uno quiere ir, pero consciente de que el plan que uno hizo, cuando se trata de problemas que demandan liderazgo, problemas realmente complejos, el plan no se va a aplicar. Porque la realidad supera cualquier planificación en este tipo de situaciones. Y ahí veamos qué hacía Jesús. Primero Jesús le dio la vuelta al concepto de que liderar significa mandar, que es lo que uno naturalmente diría, líder el que manda. Y Jesús dice, no señor, ese es el liderazgo del mundo. Líder es el que sirve. Si recuerdan en el Evangelio, cuando se estaban peleando sobre quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, ¿no? Quién iba a estar ahí. Hasta la mamá de los Zebedeos, Juan y Santiago, le va a pedir a Jesús, con buena mamá, orgullosa, pues no hay cómo reclamarle, como mamá, pues no. Y que uno se sienta a la derecha y otro a tu izquierda y Jesús se le ríe, pues eso no me pidas. En el Evangelio sale de una manera amable, me imagino que Jesús, que igual debe haber hablado más criollamente en su propia lengua, vaya uno a saber cómo le contestó, no me pidas tonteras, le ha de haber dicho amablemente. Les dice a los apóstoles, aquí hay que invertir la lógica del mundo. El que quiera ser primero, el que quiera liderar, que sea el servidor de todos. Y es importante que entendamos de dónde viene esta idea, porque hoy se utiliza una frase que está en la ley, en la Constitución, servidor público. Esa idea viene del cristianismo. El concepto de liderazgo como servicio es una idea eminentemente cristiana. Y aquí un llamado. Hoy vivimos en un mundo
donde se pretende borrar muchas huellas del cristianismo. Y hay que reivindicar las cosas que en nuestra cultura vienen de nuestras raíces cristianas. Una es este concepto de servidor público. Otro es el concepto de derechos humanos, que hoy lo quieren pintar como si fuera algo opuesto a la religión. Y aquí me perdonan una digresión breve, pero creo que este tema es importante que lo tengamos claro. Los derechos humanos nacen justamente del cristianismo también, de la idea de que todos somos hijos de Dios, por tanto todos tenemos una dignidad humana inviolable, y ese es el fundamento de los derechos humanos. A tal punto que en 1948, cuando había un gran debate después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, decían, vamos a hacer la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, y la gente no se ponía de acuerdo. Bueno, ¿y cuál es la base de estos derechos? Y discutían los de izquierda, derecha, liberales, ateos, etc. Y fue un filósofo cristiano, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX, Jacques Maritain, quien propuso el concepto de dignidad humana. Este concepto que viene del cristianismo, esta es la base de los derechos humanos. Y eso está en todas las legislaciones de los países civilizados del mundo. Debemos meter en la cabeza que aquí el cristianismo no tiene nada que decirle al mundo de hoy, porque gran parte de las conquistas que tenemos como civilización vienen justamente del cristianismo, y el liderazgo como servicio es una de ellas. Y si el liderazgo es servicio, el liderazgo es un mandato de Jesús a todos nosotros. Y aquí, ojo, liderar no es lo mismo que mandar ni ser autoridad. Y el primer gran ejemplo es Jesús. Y esto era lo que les molestaba, entre otras cosas, a los fariseos. ¿Y este qué se cree? Si este no es rabí, este no tiene el certificado que nosotros le damos para que venga a enseñar. ¿Y por qué está enseñando así? Y encima nos ningunea. Entonces Jesús es el primer gran ejemplo de que uno no necesita un cargo para ejercer liderazgo. Ni se diga a los apóstoles. Un grupo, muchos de pescadores, que ejercieron liderazgo. Y esto visto desde el punto de vista humano, tanto Jesús como los 12 apóstoles construyeron la organización más duradera de la historia de la humanidad. No hay institución, no digo religión, estoy hablando de institución, que haya durado ininterrumpidamente en el tiempo tanto como la Iglesia Católica. Claro, nosotros sabemos que es por la promesa del Espíritu Santo, pero además de eso, desde el punto de vista humano, algunas lecciones habrá que aprender de ese proceso tan extraordinario que creó una institución, que se cayó el Imperio Romano y la Iglesia siguió andando. Y sigue hasta hoy y andará hasta siempre, porque esa es la promesa de Jesús. Entonces, primero, liderar no es lo mismo que ejercer autoridad. Liderar es servir para cambiar y acercar la realidad a un sueño que uno quiere alcanzar. Y miren el cambio que hizo Jesús en la historia. Jesús, de un pueblo apartado, desconocido, si uno le preguntaba a alguien en Roma, la capital del mundo en ese momento, oye, ¿dónde queda Nazaret? Nazaquel, le hubiera dicho, no sé ni de qué me estás hablando. Y Jesús lideró un movimiento que terminó conquistando culturalmente a todo el Imperio Romano, a tal punto que siglos después el emperador Constantino lo declaró la religión oficial del imperio. Y hoy el latín se usa como el idioma oficial de la Iglesia Católica, y era el idioma oficial de los que condenaron a muerte a Jesús. Miren, qué paradoja de la vida. Así que aquí un proceso de cambio cultural, de comportamiento, de actitudes impresionante. ¿Qué hizo Jesús para aterrizar un poquito más en la práctica? Bueno, primero armó un equipo. Jesús no dijo, aquí pues yo soy Dios, podría haberlo dicho, aquí yo solito voy a cambiar el mundo, ya está, ¿no? Jesús, si uno ve
en el relato de los evangelios, de las primeras cosas que hace cuando empieza su vida pública es reclutar gente. De lo primerito, casi el día 1. O sea, ni bien estaba saliendo de donde Juan el Bautista, y si la memoria no me falla, el primero fue Andrés, no me acuerdo quién, y Pedro, Andrés y Pedro. Ahí está. Reclutar desde el comienzo. No es que Jesús dijo, voy a completar el anuncio que tengo que hacer y de ahí voy a tener gente. No, esto se hace con la gente en el camino, porque, de nuevo, aquí este es un proceso un poquito improvisacional. Pues la gente tiene que ver el camino incierto que vamos a recorrer juntos. Tanto es así incluso que miren que cuando ya Jesús arma el equipo de los 12 apóstoles, Él no espera que estén totalmente formados para mandarlos a predicar. Si uno quiere construir una organización, un grupo que genere liderazgo, el liderazgo solo se aprende haciendo. Y liderar significa formar a otros líderes. Si uno de verdad quiere cambiar una sociedad y no quieres tener un club de fans, porque además un club de fans es fácil, pues uno se guapea, se vuelve influencer y tiene sus fans en redes. Eso no es mayor ciencia. Pero otra cosa es construir algo como la iglesia. Jesús formó nuevos líderes. Los mandó, vayan, expulsen demonios, curen. Cuando los apóstoles todavía, no lee que pasajes después todavía seguían diciendo sus burradas, pues, ¿no? No es que esperó a Pentecostés, que ahí si Pedro salió, pues ya era otro. Ya era otra persona realmente. Y ya sería pues ya la figura del primer papa. No. Mientras todavía estaban en el proceso de formación, los echó al agua, como dirían. Y luego, ¿qué hace Jesús? No solo manda a 12, manda a 72. O sea, hizo esto con un grupo grande de gente, que también los lanzó al agua y también les dio poder. Y todavía no estaban maduros en esto, tanto así que regresan y dicen, oye, vimos a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre, ¿será hacerle algo? Porque eso no está con nosotros. Dice, tranquilo, que el que no está contra nosotros está con nosotros y viceversa también. Así que parte de las lecciones de liderazgo que Jesús nos enseñó es armar un equipo, que ese equipo vaya formándose en el camino y entender que en esto, como decía el poeta Antonio Machado, se hace camino al andar. Y en ese proceso, siempre el liderazgo es un esfuerzo colectivo. Jesús a los 72 discípulos, ¿alguien se acuerda? De 2 en 2. Nadie va solo. Nadie va solo. Tal vez esa es la más grande tentación, no solo en la vida cristiana, sino del liderazgo cristiano. Pensar que yo solito puedo. Oigan, ni Jesús, ni Dios hizo esto solo. Peor uno. Ni Dios, por la razón que Él quiera, porque Él lo decidió, porque Él podría hacerlo. Y esto tiene incluso una razón filosófica, metafísica, más de fondo. Y es que la vida tal como Dios la ha concebido, yo creo que la palabra vivir no debería existir, porque lo único que existe es el convivir. La vida individual solita no hay. Desde que nacemos en una constante convivencia. Y esa realidad es tan profunda que incluso por eso Dios no es uno. Dios es 3, Dios es una familia también. Dios es una convivencia eterna, una idea que, claro, nos cuesta asimilar del todo. Y eso se refleja en la vida comunitaria. El liderazgo, si es misión cristiana, si es acorde a Dios, nunca puede ser
una tarea solitaria. Siempre es una tarea de pueblo, de comunidad, de familia. Ahí también la familia es clave, ¿eh? Andrés con Pedro, hermanos. Juan y Santiago, hermanos. No sé si se me escapa alguna otra pareja de familia entre los apóstoles, pero de los 12, 4 eran parientes entre sí. Ese es un mensaje también. Dios llama en familia. Y el liderazgo hay que construirlo también sobre la base de la familia. Último, sobre qué podemos aprender de Jesús en cómo armar un equipo para liderar, es la diversidad. Jesús era duro en su predicación, pero al mismo tiempo acogía a todos. Ahí estaba Mateo, recaudador de impuestos. Le tiene que haber erizado la piel a los otros apóstoles el día que Jesús llamó a Mateo. No sé si han visto la serie de Chosen, algunos. Ahí la serie retrata muy bien esa dinámica, dice, en la serie, pero esto es muy fácil de imaginar, pues Pedro, que era muy duro y enérgico, impulsivo, también lo podía ver a Mateo, porque ser recaudador de impuestos para los judíos era la peor cosa que uno podía hacer, era la mayor traición que podía hacérsele a su comunidad, era el colaborador de los opresores del pueblo romano. María Magdalena, prostituta, endemoniada. Por otro lado tenía a Simón, celote. Los radicales, la extrema derecha, diríamos por poner entre comillas, lo más extremista dentro de los grupos nacionalistas judíos, que algunos se preparaban incluso hasta para conspiraciones fuertes de atentados contra las autoridades. Entonces imagínense, en el mismo grupo estaba un celote y un recaudador de impuestos. Y este también es un llamado importante, una lección importante. Si uno quiere transformar la sociedad en la que uno está, uno no puede ser sectario. Uno tiene que ser firme en sus convicciones, eso es una cosa. Y eso Jesús también dio muestras de sobra. Pero siempre acoger a quienes quieran sumarse a la causa, aun cuando hayan estado en la orilla radicalmente opuesta. Porque si uno quiere transformar la sociedad, uno tiene que contar con la gente que forma parte de esa sociedad. Un profesor y escritor famoso, Arthur Brooks, en una clase solía decir: hay que utilizar la fe como un regalo, no como un arma contra los demás. La fe es un regalo al otro, no un arma. Yo creo que Jesús, sin dejar de ser firme en lo que decía, porque ojo, esa es la otra tentación, ¿no? Por querer acoger a todo el mundo, entonces diluyo lo que digo. No, Jesús hablaba bien clarito. Y por eso lo mataron al final, porque se ganó muchos enemigos. Pero al mismo tiempo, también podía manejar este arte tan difícil, porque esto es fácil de decir, difícil de hacer, de acoger a gente muy distinta para formar un equipo que pudiera transformar el mundo. Y esto además tiene un componente estratégico. Si yo no tengo a gente distinta, ¿cómo llego a la gran mayoría? Jesús tenía a Mateo. Mateo escribió el Evangelio. Mateo, formado como judío, escribió el Evangelio a la comunidad judía. Luego reclutó también a Pablo. O sea, ¿qué más muestra de cómo Jesús integra que llamar a Pablo, al perseguidor número 1 de los cristianos? Tanto es así que al comienzo tenían miedo cuando dijeron Pablo se convirtió, la comunidad de los primeros cristianos decían, no, un ratito, cuidado, viene a matarnos, pues aquí, esto es una trampa, deben haber pensado. Y
Si mal no recuerdo, Bernabé dice, él está conmigo, no se preocupen. Sí se transformó de verdad. Entonces, hay que tener, si uno quiere liderar, esa apertura para incluir a distinta gente que a su vez sea un puente con distintos grupos de la sociedad. Sobre todo es importante también en un mundo como hoy, donde a veces tenemos que llegar a gente que no comulga de entrada con nuestras ideas. Entonces uno tiene que ver cómo le habla en su idioma para poder conquistar esos corazones. Ahora, más allá de estas lecciones de liderazgo que creo que Jesús nos deja sobre cómo formar un equipo, hay algo importante en la misión de liderar que Él nos enseña. Y es que antes de actuar, a veces podemos caer presa de un excesivo activismo. Hay que hacer muchas cosas. Y es verdad. Pero primero, antes de actuar, orar. Sea que estemos en la vida empresarial, que el liderazgo, porque ojo, aquí no estamos hablando de política necesariamente, estamos hablando de liderazgo, que puede transformar una organización como una empresa, un barrio, una iglesia o un país, una ciudad. Liderazgo se puede ejercer en cualquier dimensión de la vida. Antes de actuar, orar. Antes de formar equipo para actuar, orar. Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, dice el Evangelio, se pasó toda la noche en oración. Se quedó en vela, no durmió ese día. Se pasó orando y luego los nombró. Y aún así, uno se le viró. Así que era parte del plan igual, pero aquí esa es otra. Hay que contar con qué eso va a pasar. Así es la vida. Si hasta a Jesús le pasó. Antes de actuar, orar. Como decía él, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y sin mí no pueden hacer nada. Antes de actuar, mirar. Muchas veces el evangelio se detiene, los evangelios se detienen en cómo Jesús, cuando va a curar a alguien o cuando va a llamar a alguien, dice, y Jesús lo miró. Y luego lo curó, lo llamó, etcétera, etcétera. Como si el evangelio quisiera resaltar algo que, para que lo repitan, debe haber impactado. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? Pero no solo nos está contando seguramente el impacto que la gente recibía cuando era mirada por Jesús, sino también nos está diciendo que Jesús, antes de correr, porque Jesús podría haber hecho esto, ¿no? Estoy caminando por ahí, cúrate y sigo de largo, ¿no? Es Dios. No, Él se detenía y miraba primero. Y a veces, esto que puede sonar tan obvio, cuando queremos liderar, no lo hacemos. Yo tengo la idea. Empecé con esto, uno necesita una visión, sí. Pero si uno quiere mover a la gente hacia una visión, uno tiene que mirar a la gente, pues también. Y a lo mejor necesito ajustar mi visión, porque, no a lo mejor, segurísimo voy a tener que ajustar mi visión después de mirar a la gente. Porque tengo que escuchar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente le preocupa. Quiero liderar en mi empresa para que cambie algún aspecto de la cultura de trabajo. Bueno, tengo que primero detenerme a mirar, a escuchar qué es lo que piensan los trabajadores, qué les preocupa, qué les quita el sueño. Si quiero realmente hacer un cambio de liderazgo, no un cambio técnico, que eso es sencillo, pero si quiero transformar realmente una comunidad, eso es imposible si yo no conozco bien esa comunidad a la que quiero influir. Y también antes de actuar, Jesús preguntaba. No necesitaba, Jesús sabía todo. Y cuando quería le decía a la gente lo que estaba pensando. O sea, empezaba a decir en voz alta los pensamientos de otros
poquito desconcertarlos. Parece que con los fariseos les gustaba hacer eso sobre todo. Creo que se debe haberle hasta divertido a los apóstoles ya la tercera que haber visto que lo hacía. Decía en voz alta, yo sé lo que están pensando ustedes. Pero no solía hacerlo cuando alguien le pedía ayuda. Cuando un ciego llama, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Grita, los apóstoles le dicen, cállate. Sigue gritando más fuerte, insistente. Y Jesús lo llama, le dice, ven, que el maestro te llama. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Ojo, era medio obvio, pues no, el tipo está ciego, ¿qué más va a querer que...? Pero igual Jesús le pregunta, ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso tan simple? En cualquier espacio, incluso dentro de nuestro hogar, de sencillamente preguntar, antes de yo decir que creo que tú quieres, ¿qué quieres que haga? Y sin eso no podemos tocar la vida de la gente. Y el liderazgo nuevamente, el liderazgo de verdad ante situaciones complejas, implica que la gente misma se involucre en el cambio. Y yo no puedo hacer eso si no le pregunto a la gente qué quiere. Y puede ser que ya sepa la respuesta, pero el solo hecho de que la gente verbalice eso y que se sienta tomada en cuenta y que sea parte del proceso, cambia radicalmente las posibilidades de cambiar una comunidad. Y por último, ya estamos un poquito ahí con el tiempo para más bien abrir a preguntas. Jesús no era conflictivo, pero tampoco le huía al conflicto. Y yo creo que este es uno de los temas más difíciles en la práctica del liderazgo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero al mismo tiempo no he venido a traer la paz sino la espada. Por un lado, a Herodes le decía que era una víbora, y por otro lado criticaba a los fariseos y a los ricos cuando no sabían desprenderse de su riqueza, pero por otro lado recluta a Mateo, recaudador de impuestos, que seguramente era un hombre rico también. Dice el Evangelio que dio una cena en su casa para ser uno de los apóstoles. Y a Zaqueo le dice, bájate, y organiza una cena también, pese a que criticaba no la riqueza en sí, sino el apego a las cosas materiales. ¿Cómo manejar esta aparente dualidad? Primero hay que entender que no hay cambio sin conflicto. Y Jesús dio muestras de eso y por eso terminó clavado en una cruz. No existe cambio sin conflicto y la razón es muy sencilla. Si yo quiero cambiar, de nuevo, de verdad una situación, no cambios cosméticos, cambios que demandan liderazgo, alguien va a tener que cambiar su actitud de vida. Y eso significa que alguien va a perder algo que está haciendo. Y todos le tenemos miedo a la pérdida. La gente no le tiene miedo al cambio, sino a lo que pierde a raíz del cambio. La pregunta es cómo yo logro que ese cambio y esa pérdida se dé, para lo cual necesito generar conflicto, pero a la vez soy capaz de tenderle la mano a la gente para explicarle por qué es necesario que eso ocurra. Yo creo que el ejemplo de Mateo y de Zaqueo son claves, son muy elocuentes. Cambien su vida. Más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso no lo dijo Marx, lo dijo Jesús. De nuevo refiriéndose no al hecho de tener bienes, sino al apego a los bienes que uno lo puede tener en distintos niveles económicos en la vida. Pero luego recluta
a alguien que estaba en esa situación. Es decir, critico la situación, genero conflicto, pero le tiendo la mano a las personas. Y no busco el conflicto por el conflicto, sino de una manera inteligente. Y con esto termino. Jesús era muy hábil en un talento de liderazgo que es fácil decirlo en teoría y es difícil ejercerlo en la práctica, que es el manejo de los tiempos. En algunas ocasiones en el Evangelio le dicen, Jesús, vamos para acá. Pero dice el Evangelio, lo estaban persiguiendo las autoridades o los fariseos, entonces Jesús se iba. Pero no era el momento. Cuando era el momento, él mismo fue. Pero él no tenía problema en huir o tomar otro camino cuando quería evadir un conflicto frontal. Porque el objetivo no es el conflicto. El objetivo de Jesús es salvarnos a todos. Y es generar ese aprendizaje. El líder es un educador para que podamos acoger ese cambio que implica pérdida, que implica un dolor, pero que Jesús pedagógicamente nos muestra cómo al final es para un bien mayor. ¿Por qué estamos hablando de liderazgo en una iglesia? Porque liderar es una misión que todos tenemos. Todos. Cuando Jesús ya se iba en la ascensión, recuerdan, los ángeles le dicen a los apóstoles, oigan, ¿qué hacen mirando ahí al cielo? Como diciéndoles, vayan a trabajar, porque las últimas palabras de Jesús es, vayan al mundo entero, anunciando esta buena noticia. El cristiano no está para quedarse quieto, sino para hacer luz del mundo y sale a la tierra. Y ese no es un deber del padre Rainiero, no más. A veces cuando vemos problemas, y hoy tenemos problemas gravísimos, el crimen, la corrupción, la ideología de género, los atentados contra la familia, contra la vida. A veces uno escucha decir, bueno, ¿y dónde está la iglesia? Y es verdad que podría haber críticas al clero en algunas cosas, críticas constructivas. Pero cuando uno piensa dónde está la iglesia, lo que tiene que hacer es mirarse en el espejo. Porque todos somos la iglesia. Y gran parte del deber de alzar la voz y de ejercer liderazgo, siguiendo el ejemplo de Jesús, corresponde a la mayoría de la iglesia, que no son los curas, somos nosotros los laicos. Hoy nos podemos quedar con ese mensaje que los ángeles le daban a los apóstoles, que hacen mirando al cielo, manos a la obra y a trabajar, a liderar. Muchas gracias. Despertar conciencias, que de aquí salen nuevos líderes, no a la política, siempre dejamos claro, que ese líder salga a liderar su hogar, su comunidad, su familia, que cambie esos hábitos destructivos que nos enseña el machismo moderno o el antiguo. Tantas culturas nuevas que han salido que nos quieren destruir lo que aprendimos en casa en algún momento. Tuvimos la suerte de ser bien educados. Quisiera que, por favor, 4 hermanos de San José hagan las preguntas muy importantes de este tema, porque creo que aquí queda sembrado lo que ya hemos venido, o sea, queda sembrado nuevamente lo que nosotros venimos sembrando desde hace 2 años, despertar conciencias, porque tenemos que reconocer que muchos que están aquí tenían conciencias dormidas, y yo era más duro en decir que estábamos muertos por dentro. A veces teníamos una religiosidad falsa, veníamos a misa por cumplir, pero no por amor, no por amor a un cambio, sino por amor porque querían que me vean que era un católico que practicaba el catolicismo. Hoy en día hay muchos aquí que están vivos, yo doy fe de eso, y quisiera que hagan esas preguntas porque esto queda grabado, y lo importante es que cuando veamos esa grabación nunca nos olvidemos de las palabras de Héctor. Estamos obligados a llevar un cambio, quizás no para ser ministros, porque nadie busca eso aquí, pero podemos hacer un cambio en el hogar. Recordemos que
el machismo lo tenemos desde la abuela, que nos enseña que ustedes no hacen nada, el hombre no puede llorar, el hombre no puede lavar, el hombre no puede barrer, el hombre no puede servir a su esposa, porque si sirve a su esposa es una mandarina, y eso en el mundo machista es una grosería, es una vergüenza. Pero cuando nosotros queremos amar a nuestra familia, yo en lo personal siempre digo, yo soy un Superman, yo soy super mandarina, no me interesa, porque yo amo a mi esposa y no me da vergüenza de eso. Y nosotros no nos debe dar vergüenza porque San José amó a la Virgen a tal punto que aceptó el reto de educar a nuestro Señor Jesucristo, de tenerlo en sus brazos, y para eso estamos llamados como hombres de San José. Felicitaciones por la exposición. Gracias. Bueno, estaba anotando algunos temas y me gustó mucho los ejemplos bíblicos de liderazgo que habían puesto. Pero una de las cosas creo que es más difícil para nosotros, los cristianos, los que queremos invitar a Jesucristo, tengo esta pregunta: ¿cómo puede un líder cristiano equilibrar la autoridad y la humildad en su papel? Miren, primero la humildad. De la humildad, haciendo honor a su nombre, se habla muy poco, creo, hoy. Y la humildad es una virtud clave para la vida y para el liderazgo. La humildad como opuesta a la soberbia. Ojo, y la soberbia es la raíz del egoísmo, que fue el pecado original del ser humano y de Satanás. O sea, fue lo que abrió las puertas del mal en el ser humano y en los ángeles. La contracara del egoísmo es el amor. Y para amar se necesita humildad. ¿Por qué? La soberbia es pensar que yo soy lo que más importa. Para ponerlo en términos directos. Y si yo soy lo que más importo, si yo me creo el mejor, el pecado extremo de la soberbia, el del diablo, Lucifer, ¿quién como yo? En vez de ¿quién como Dios? Que decía que es el significado de San Miguel Arcángel, en cambio. Y eso lleva al egoísmo. En cambio, el mandato cristiano es el mandato del amor. ¿Y qué es el amor? Santo Tomás de Aquino decía, desear el bien del otro. Y si yo deseo siempre el bien de los demás, significa que yo estoy poniendo a los demás por encima de mí. Es todo lo contrario de la soberbia. Es decir, yo no soy primero, sino el otro. Y si uno entiende la autoridad como un instrumento de servicio, es un camino para cumplir el mandato del amor. Porque al final el día hay que servir a los demás. Es lo mismo, podemos decir la misma definición del amor, es hacer el bien al otro. Entonces la pregunta es cómo yo utilizo la autoridad para eso. Y si yo la utilizo pensando en el servicio, probablemente si yo mantengo esa actitud, voy a hacerlo de manera humilde. Y humilde, ojo, humilde no significa apocado, no significa humilde que tengo que estar así. Jesús dice, soy manso y humilde de corazón, y Jesús no era así. Y cuando tenía que cantar sus 4 verdades, las cantaba. Y era muy firme y enérgico. Y cuando tenía que acoger y ser muy amable y sentimental, por así decirlo, también lo era. Porque en función de qué decidía Jesús qué hacer. En función de lo que necesitaba la otra persona. Si la otra persona necesitaba escuchar una verdad dura, se la decía. Pero si la otra persona era la mujer adúltera, después de salvarse de ser apedreada, le decía, ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo. Pero después le decía, anda y vete y no peques más. Decía la otra parte. Entonces, al final del día, la clave es tener los ojos puestos en el servicio. Y la humildad es más cuestión de no ponerse uno por encima del resto que cuestión de formas o de estilos que pueden variar. Hay gente que puede ser muy mansita y muy soberbia a la vez. Que nos des luz sobre... a ver, la palabra de nuestro Señor dice que toda autoridad es dada por nuestro Señor. Y por eso son puestas todas las figuras de autoridad.
Cuando nosotros vemos esas figuras de autoridad, ya sea en entornos dentro de la iglesia, que están haciendo daño, digo, ciertas representaciones de autoridad, no la iglesia como tal, la iglesia es una santa católica, santa por su fundador. Hay algunos miembros de la iglesia que representan figuras de autoridad y que están haciendo daño dentro de la iglesia, porque la acción del maligno es hacer daño, y hacer daño desde adentro lo logra mucho más. Estamos hablando de la iglesia. Si nos vamos a un contexto un poco más amplio en nuestros países, hay figuras de autoridad que por supuesto también son puestas por nuestro Señor, aunque no compartamos, y están haciendo mucho daño. ¿Cómo entender un poco que nuestro Señor nos coloca a veces esas figuras de autoridad que no representan el liderazgo, pero que son puestas por el Señor, porque son figuras de autoridad y son puestas por Él? ¿Cómo entender esas figuras de autoridad que son puestas por el Señor? Por un lado pasa por el respeto que Dios tiene a la libertad humana. Digamos, esa pregunta es una versión de por qué Dios permite el mal en el mundo. Y Dios permite el mal en el mundo porque nos ha dado libertad y nosotros somos los que elegimos el mal. El mal lo trajimos nosotros al mundo cuando mal utilizamos nuestra libertad. Y Dios lo permite, y lo permite porque el gran criterio final aquí es el amor. Dios es amor, y ese es el eje central de la vida cristiana. Y no se puede amar sin libertad, entonces Dios prefiere, para darnos la posibilidad de amar, nos tiene que dar libertad, con el riesgo de que decidamos también lo contrario. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues Dios escribe recto con renglones torcidos, y a veces eso es parte de un plan de Dios que cuesta ver, que a veces uno lo puede entender ya en retrospectiva, pero que entender eso ahí sí con humildad, pues la humildad es la verdad, decía Santa Teresa. O sea, la humildad en esta situación es decir, a ver, dejemos que nosotros seamos nosotros y que Dios sea Dios. Dios sabe lo que hace. Y en esas situaciones, bueno, a la autoridad hay que respetarla. Más aún si es una autoridad de la iglesia. Eso no quiere decir quedarse callado. Y a veces Dios permite eso porque hay un plan más grande. Y en ese sentido la pregunta era un poco, no sé si operativa, pero cuando alguien se quiere formar, no digo para poder separar en una charla magistral, articulada, con sentido, y como la has dado, sino para saber. ¿Cómo uno hace para saber todas estas cosas? Hay que solo leer la Biblia, hay que, no sé, meterse en YouTube, en una biblioteca virtual de alguna universidad, hay que hablar con un sacerdote, hay que preguntarle a 3 amigos, ¿cómo se hace para enterarse más? Digo con el conocimiento personal, ya después cada cual tiene sus habilidades para comunicarlo, pero ¿cómo uno se entera de estas cosas? ¿Cuáles son estas herramientas de dónde buscar? Tenemos una academia de líderes católicos, que no sé si algunos la conozcan, tú la conoces, y ahí en la UES hacemos todos los años, llevamos todos, este es el segundo año que lo hacemos, pero queremos hacerlo en adelante cada año, un programa de formación de liderazgo cristiano, donde hablemos de la parte doctrinal, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, que es importante que la estudiemos, y también cuestiones prácticas, como hablar en público, cómo comunicarse, cómo negociar, cómo organizar gente, o sea, cuestiones que es importante también en lo pragmático. Y de ahí mi experiencia personal, a mí algo que me ayuda mucho es leer la Biblia. Y ojo, no solo el Nuevo Testamento, yo creo que el Antiguo Testamento, sobre todo en temas de liderazgo, o sea, si uno lee completa la historia del rey David, es una cosa fabulosa, es algo que más allá, incluso hasta yo a veces amigos ateos se los recomiendo, hermano, no estoy tratando de convertirte a nada, pero lee esto, es que es una fuente de sabiduría enorme. Y además, el Antiguo Testamento, toda la Biblia, el Antiguo Testamento tiene una variedad de historias tan rica de la que uno puede aprender muchísimo. O sea, la historia de David, cómo practica muchos de los conceptos que hemos hablado hoy.
Y cómo, para mí, una de las grandes lecciones cuando ve a los líderes del pueblo de Israel, cómo el gran pecado que determina la caída o no, o el éxito de un rey, o de los jueces antes de los reyes, es el tema de la soberbia y de la idolatría. O sea, al final del día, Dios tiene un pacto con los líderes de Israel. Si tú me reconoces como Dios, aunque mandes a matar al esposo de una mujer, como hizo el rey David, que se arrepintió, pero Dios lo perdonó. Lo que Dios no perdonaba era cuando empezaban a traer a los ídolos, a los dioses de otros pueblos. Ahí sí, ese era él. Ahí sí te fregaste. O sea, Dios ya prevé, ya tiene presupuestado que le vamos a fallar. Él ya sabe eso, porque somos débiles. El problema es cuando dejamos de reconocerlo a Él como Dios. Y ese es el gran riesgo que tenemos hoy. El problema no es ser inmoral, el problema es ser amoral. Por supuesto, ser inmoral es un problema, pero todos somos en distinto grado inmorales porque en algún momento hacemos el mal. El problema es cuando empezamos a dejar de distinguir lo bueno y lo malo, porque ese es el camino del que es muy difícil regresar. Y ese es el gran riesgo que tenemos en nuestra sociedad. Y por tanto, el gran mandato, la gran tarea que tenemos nosotros es decir de frente, oigan, esto es lo bueno y esto es lo malo, apelando inteligentemente incluso a razones que pueden no tener nada que ver con la religión. Para defender la familia, yo necesito venir a misa. O sea, puedo apelar a muchas razones totalmente seculares para convencer. Pero creo que ese es el gran tema de nuestra época. ¿Cómo un joven puede liderar hoy en día, en este nuevo mundo, a liderarse un hombre cristiano? ¿Cómo puede ser un hombre que pueda, a través de todo lo que hemos pasado, la nueva decadencia en el mundo, cómo puede un joven poder llegar al corazón de las personas a través de la palabra? Es difícil predicar lo que uno no practica con todos sus defectos. Pues no se puede esperar. Cuando sea santo ya voy a hacer esto, entonces no lo voy a hacer nunca. Segundo, perder el miedo. Hablando del Antiguo Testamento, el gran mandato o las palabras que Dios le enviaba a Josué, por ejemplo, antes de ir a conquistar a Jericó. Se acaba de morir Moisés, imagínense Josué, después del gran líder legendario del pueblo judío. ¿Quién va a calzar esos zapatos? ¿No? Imagínense la sombra gigantesca que dejaba. Dios y el pueblo le dicen, sé fuerte y valiente. Fuerza y valentía. Fuerza para resistir y valentía para ir adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si nosotros, y hay cosas que humanamente pueden hasta no tener sentido, pero es que no tienen explicación humana. Si es que uno se lanza a predicar, primero con el testimonio, pero eso es lo más importante, eso es más importante que cualquier palabra que uno pueda decir. Y cuando no hay eso, las palabras no sirven para nada. Pero de ahí es comunicar lo que uno cree. Ahora, comunicar inteligentemente. Comunicar mirando, como hacía Jesús. Comunicar preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué te preocupa? Yo no puedo hablarle a los jóvenes si no entiendo a los jóvenes. Si no entiendo por qué a lo mejor se oponen a algunas cosas que decimos nosotros. Si uno no entiende eso, no para cambiar la opinión nuestra, sino para saber cómo le llego. ¿Cuál fue el milagro de Pentecostés? Que la gente escuchaba a los apóstoles decir, la gente decía, escuchamos a los apóstoles hablar todos en nuestra propia lengua. Ese era el gran milagro, porque al final del día el apostolado es eso, cómo yo logro que el otro me escuche en su lengua, y no solo estoy hablando del idioma, sino en un sentido más amplio. ¿Cómo hablo el lenguaje de la gente a la que quiero conquistar para Dios? Y para eso tengo que ponerme en el zapato de los demás primero. Tú nos indicaste que tenemos que orar.
¿Qué le pedimos a Dios en ese momento? Yo personalmente le digo dos cosas. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues eso es lo número uno. A veces uno tiene que discernir bien, ¿no? La autoridad y la humildad. A veces uno puede... El diablo es astuto. El diablo es astuto y a veces puede hasta hacernos pensar que vamos hacia esta dirección para servir a Dios, pero a lo mejor es para servir nuestra vanidad, a lo mejor no es la humildad, es la soberbia lo que está jugando veladamente ahí. Y esa es una tentación muy sutil, que hasta el diablo le intentó con Jesús: lánzate para que los ángeles te cojan. O sea, jugar con ese ego que todos tenemos. Ay, entonces primerito es: aquí estoy para hacer tu voluntad, no la mía. Pedir que nos ayude Dios a entender cuál es esa voluntad y esa misión que cada uno, todos tenemos. No hay cristiano que no esté llamado a una misión, eso no existe. El tema es descubrir cuál y cómo. Y lo otro es decirle, como decía el profeta Isaías, cuando una visión que tuvo: aquí estoy, envíame a mí. Es mostrarle a Jesús que aquí estamos dispuestos. Y no sabemos a qué, como los apóstoles, qué se hubieran imaginado en qué iban a terminar. Y esas dos cosas: hacer tu voluntad y envíame a mí. Muchas gracias. Un aplauso para la autoridad.